Bueno, es un gran gusto recibir en RPP a un médico peruano, es especialista en cáncer, que tiene premios internacionales y una formación en varias universidades a partir de su natal Arequipa, pero ha ido hasta la Universidad de Barcelona en España, y sobre todo al que se atribuye haber introducido una terapia nueva para el cáncer de mama, que como sabemos afecta a tantas mujeres en nuestro país. De manera que es un hombre de ciencia, es clínico, cura, pero también produce conocimiento científico y busca introducir ciencia en nuestro país. Henry Gómez, muchas gracias por estar con nosotros en RPP. Muchas gracias a ustedes por dar cabida a la investigación. Por favor. En nuestro país. Gracias a usted. Pero explíquenos, ¿cómo se siente usted frente a nuestro sistema de salud? Luego hablaremos con más detalles sobre la manera como ha hecho frente a la pandemia. Pero ¿cómo siente usted con sus estudios, con sus investigaciones, con sus aportes, con la introducción de técnicas nuevas frente a una enfermedad que, en la diferencia del coronavirus, es muy vieja, pero que seguimos tratando de buscar curar por nuevos métodos? ¿Cómo halla usted el estado de la ciencia y de la medicina en nuestro país? Yo vengo de la escuela del Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Esto por una forma, porque el interés no solo es el conocimiento y el transmitirlo, sino el poder desarrollar conocimientos. Adelante, tenemos algunas interrupciones con su audio, no sé si hay algún aparato mal conectado, pero en fin, trataremos de oírlo, doctor Gómez. En general, el cáncer es una enfermedad que está en la frontera del conocimiento. Necesitamos innovar permanentemente en nuestro país y en cualquier parte del planeta para poder curar más mujeres, más varones con este mal. Los estilos de vida y la transición epidemiológica que vivimos, como el envejecimiento de la población, va a condicionar que exista más y más cáncer. Pero hoy día se cura más gente de cáncer avanzado que nunca antes en la historia de la humanidad. El hecho de vivir y luchar en la frontera del conocimiento es un reto permanente que nos enfrentamos cuando vemos un paciente en la consulta. Muchos de ellos vienen llenos de esperanzas y lo mejor es poder tener un grupo humano de especialistas multidisciplinario para poder darle las mejores alternativas y él pueda tomar la mejor opción para su realidad. Ahora, hay muchos pacientes de cáncer y muchos médicos especializados en el cáncer de que se quejan de que a causa de la prioridad inevitable dada a la lucha contra el COVID se ha postergado muchos tratamientos y muchas intervenciones quirúrgicas, produciendo daño y mortalidad a personas que hubieran podido ser curadas en otras condiciones. ¿Qué hay de...? El concepto inicial es lo que usted dice, pero lo que significa es una revolución desde el punto de vista de conocimiento, porque todos estos pacientes que no se operaban se les ha dado un tratamiento sistémico inicialmente y se ha reducido. Porque lo que hemos vivido se ha vivido en todo el planeta. Entonces se han cambiado el rol de las estrategias terapéuticas. Y ese cambio radical se va a ver los resultados a intermedio plazo, yo calculo en 3 a 5 años, de cómo se puede reenfocar la enfermedad sin necesidad de ir a una cirugía de inicio. Puede ser que algunos de ellos requieran siempre la cirugía de inicio, pero muchos de ellos en el futuro se puede evitar inclusive procedimientos quirúrgicos o procedimientos de quimioterapia y nos vamos a valer solo de la terapia moderna, la terapia personalizada. ¿Qué cosa es exactamente lo que usted cree que se van a producir como cambio en la terapia en los próximos 3 o 5 años? Yo creo que vamos a tener un conocimiento más profundo de la biología del cáncer. Estábamos acostumbrados a tener la definición de cáncer de acuerdo al órgano donde se originó. Pero hoy día lo que interesa es el sistema biológico que manda esa célula. Esa célula puede tener similitud con una de cerebro o de mama o de estómago y biológicamente son similares, a pesar que nacieron en órganos diferentes. Entonces estamos viviendo, por un lado, el cáncer basado en la anatomía, que todos sabemos el primario, la metástasis, la locación de la enfermedad,
y por otro lado el cáncer basado en los sistemas biológicos basados en genes, que son los que manejan la neoplasia, el funcionamiento del cáncer. Ambas fuentes van a conseguir que tengamos una idea más clara, mayor posibilidad de curar a nuestros pacientes. ¿Qué porcentajes prevé usted de eficacia en la cura del cáncer de mama, que es su especialidad, que se pueda lograr en los próximos, como dice usted, 3 o 5 años, de acuerdo a estas nuevas técnicas que, si comprendo bien, consisten en la aplicación de la genética, tal como la conocemos ahora, a la terapia? Sí, en este momento, enfermedad avanzada se beneficia un 10 a 20% de los pacientes por temas genéticos en mama. Puede llegar hasta 25%, pero probablemente en los siguientes años puede incrementar hasta 50%. Pero hoy día, en estadio 1, se cura el 95% de las mujeres, si son bien tratadas y bien seguidas. Estadio 1 quiere decir cuántos meses de detectar... Menos de 2 centímetros el tumor. Menos de 2 centímetros, 95% de curación con esta técnica molecular que se le atribuye. Con los conocimientos actuales, que son no solo la técnica molecular, sino el conocimiento de los sistemas biológicos, la comprensión de la biología del cáncer y las estrategias que hay que abordar. Si primero es cirugía o primero es terapia biológica más quimio. Cada cáncer tiene un abordaje diferente porque funciona diferente, a pesar que ha nacido en el mismo órgano. En estadios 2 o 3, que es localmente avanzado, la posibilidad de curación va entre el rango de 80 al 95% también. Ahora bien, se necesita, para poder aplicar estas tecnologías nuevas, contar con especialistas y con hospitales equipados. La pregunta es, ¿cómo está nuestro sistema sanitario público y el privado también frente a esta innovación tecnológica que nos anuncia usted? Ahora, esta innovación tecnológica la vivimos hace un tiempo. Los hospitales más grandes están preparados. No nos olvidemos que el conocimiento, para que tenga impacto, es un conocimiento globalizado. O sea, se puede acceder donde se tenga el recurso humano y los recursos materiales para desarrollarlo. Nuestro país tiene los recursos humanos y materiales, tal vez en forma óptima, pero sí los tiene como para que funcionen las cosas bien. Sin embargo, como usted dice, hay heterogeneidad. Los hospitales más pequeños o las regiones más pequeñas no tienen ese acceso. Ese es el problema del país. De acuerdo. ¿Ha subrayado usted que la pandemia ha puesto de manifiesto, el tratamiento de la pandemia, la lucha contra la pandemia, que nuestro sistema de regionalización no está bien diseñado? Explíquenos cuál es su crítica. Usted, que además viene de Arequipa, ¿no? Es decir, conoce nuestro sistema desde la experiencia de alguien que ha vivido en una provincia importante, pero provincia al fin y al cabo. Bueno, Arequipa viene a ser la mejor provincia dentro de lo que es acceso a una oncología moderna fuera de Lima. Ahora, pero lo que es cierto, la mitad de los departamentos o regiones de nuestro país no tiene un oncólogo médico, no tiene un especialista en oncología médica. El 30% no tienen equipos de radioterapia. O sea, el 60%, 40% tienen. Entonces, se puede imaginar, si no hay un oncólogo formado en una universidad de Lima o de provincias, ¿qué oncología existe? Entonces, lo único que le queda al paciente es migrar. Y si el paciente tiene una experiencia de vida acá o en el extranjero corta, ¿qué sentido tiene migrar para que le digan que tiene cáncer y se tome todo el tiempo que le quede vida en idas y venidas? Entonces, la heterogeneidad es el problema. Yo creo que debemos cargar con la conciencia del punto de vista de que la equidad es que todos nuestros compatriotas deben tener acceso a un centro de cáncer próximo al lugar donde viven. Porque dentro del manejo del cáncer está la calidad de vida. Y la calidad de vida es que si me voy a morir de cáncer, necesito estar en mi entorno familiar y amical junto a mis seres queridos para que tenga una muerte digna también. De acuerdo. Ahora, la clave en todo caso es la detección temprana. ¿Qué se necesita para eso, doctor? La detección temprana es lo más importante, sin embargo, la pandemia es lo que más ha golpeado. Porque el screening o el despistaje o el tamizaje en todo el planeta se ha detenido. Y esto ha condicionado que las neoplasias que se pueden prevenir, porque hay neoplasias que se pueden prevenir y otras que no se pueden prevenir. Las que se pueden prevenir, que son la mayoría,
las encontramos estadios más avanzados, bajando la posibilidad de curación y aumentando los costos. De acuerdo. Usted ha sido crítico sobre las consecuencias que el manejo de la pandemia ha tenido para otras enfermedades, como la que le concierne a usted sobre todo, que es la del cáncer y específicamente el cáncer de mama. Pero la gestión en sí misma de la pandemia, tal y como la ha visto usted, médico de terreno, médico clínico y científico también, ¿cómo percibe usted? ¿Qué hemos hecho Yo mal? creo que la gestión es difícil de analizar en el momento actual en sobrecaliente, lo va a decir el futuro. Lo que sí digo es que la pandemia nos ha mostrado lo que es nuestro sistema de salud. Acostumbrábamos al centralismo y a creer que únicamente el médico que trabaja en un instituto en Lima es capaz de manejar el cáncer, y eso no debe ser así. O sea, debe haber confianza y centros capacitados en todas las regiones de nuestro país. Y eso es una obligación de todos nosotros de crear una conciencia que los pacientes no tienen que migrar tanto para poder ser tratados y curados. Claro que sí. Ahora bien, ¿usted piensa que ha habido un problema particular en la transmisión de las políticas públicas de Lima hacia las regiones y en las regiones a los lugares más apartados de las capitales? En realidad, yo creo que esto de llamar a solicitar a los líderes de las regiones que tienen que valorar lo que significa la salud pública en su lugar de origen. Es importante, dentro de los parámetros de los derechos de justicia social, tengamos acceso a la salud y no tengamos que emigrar a otra región. Por supuesto que sí. Muchas gracias por su presencia en RPP, doctor Henry Gómez. Retenemos sobre todo esto que nos ha dicho, que si se detecta el cáncer cuando el tumor tiene menos de 2 centímetros, hay 95% de posibilidades de ser curado. Además, nos ha dicho que en 3 o 5 años será generalizada esta nueva terapia molecular, por lo menos del cáncer de mama, esperamos que para todos los cánceres. Muchas gracias y muy buenas noches, doctor Henry Gómez, especialista, repito, en la cancerología de la mama. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos conversaremos con el congresista Renan Espinosa sobre la intensa jornada que hemos tenido hoy en el Parlamento y que mañana se repetirá.